Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, mi nombre es Marta Gaona Franco y soy catedrática titular de la asignatura de tipografía en la licenciatura en diseño gráfico. El día de hoy nuestro tema a tratar será la historia de la letra y la tipografía. Espero sea de su interés. La primera civilización en crear un sistema de escritura fue la civilización sumeria, la cual se localiza en la actualidad en los territorios de Irak y Siria. Su tipo de escritura se denomina cuneiforme, ya que tiene una forma triangular que era ocasionada por su tipo de escritura, que era un estilete. Posteriormente vemos el desarrollo de la escritura pictográfica llevada a su máximo esplendor con la civilización egipcia. Esto fue aproximadamente en el año 3200 a.C. Los egipcios nos dejaron y nos legaron mucho de su trabajo de escritura en rollos de papiro. Otra gran civilización que tiene una tradición caligráfica importante es la China. Su sistema de escritura se denomina ideográfico, ya que representan ideas o conceptos por medio de símbolos. Aproximadamente hacia el año 1000 a.C., la civilización fenicia, quienes se encargaban del comercio importante en el área del Mediterráneo, desarrollaron un sistema fonético que sirvió de base para nuestros alfabetos, los alfabetos actuales. Esta civilización desarrolló en su alfabeto 22 signos que eran considerados mágicos. Posteriormente, los griegos retomaron ese alfabeto fenicio y lo transformaron añadiéndole más caracteres y signos. En este caso, nuestro legado principal fueron las vocales. La escritura griega se leía en un sistema llamado bustrofedón, que significa que va en diferentes direcciones. La cultura hebrea desarrolló por su parte también su propio sistema de escritura, el cual se denomina cuadrado. Este aún se sigue utilizando a la fecha y también ha desarrollado una tradición caligráfica muy importante. Mientras tanto, aquí en México, en lo que ahora es nuestro territorio nacional, también hubo grandes civilizaciones cuyos sistemas de escritura no fueron tan desarrollados, pero que sí son muy importantes para nuestra cultura. En este caso hablamos de los murales pictográficos de Teotihuacán, por los cuales nosotros hemos llegado a conocer mucho del pensamiento de esta civilización. Un poco antes del año 0 encontramos a la civilización romana, la cultura romana, que como todos sabemos, pues fue una gran influencia para nosotros como occidentales. Ellos mejoraron la forma de las letras, creándolas con estructuras mucho más geométricas. Así es que determinaron la forma de las letras que nosotros utilizamos aún hoy en día. Esto es importante también destacarlo porque, además del idioma, proviene también de esta civilización nuestra forma de escribir. En el año 105 aproximadamente, en China, se da un invento que va a revolucionar de forma muy paulatina, pero muy específica, el área del diseño, que es el invento del papel. Cuenta la leyenda que un hombre chino llamado Cai Lun fue el inventor de este primer soporte de escritura. Para su fabricación utilizó fibras naturales, que aún es la base de la composición del papel hoy en día. Hacia el año 350, digamos el siglo IV ya después de Cristo, instalados totalmente en la Edad Media, en lo que ahora es el territorio europeo, vamos a encontrar un cierto tipo de escritura muy particular, que es la letra uncial. Esta fue desarrollada en su mayoría dentro de los monasterios. La gente que trabajaba copiando o escribiendo textos, pues buscó esta forma de escribir para que fuera mucho más simple su trabajo. En este tipo de letra vamos a encontrar muchos de los pergaminos y libros que proceden de esa época. Mientras tanto, también en Asia, por ahí del siglo VI, vamos a ver una
una importante mezcla de los caracteres que se usaban en China con el idioma japonés, y esto va a crear el sistema de kanjis japonés que aún en día se utiliza. Los kanjis japoneses se desarrollaron muy forzadamente, pero sin embargo aún también se conserva la tradición caligráfica heredada de China. Mientras tanto, en nuestro territorio, en México, la civilización maya llegaba a su esplendor y más o menos hacia el año 600 de nuestra era van a lograr crear un sistema de escritura por medio de glifos ya con un sonido. Esto significa que son fonéticos. También hay que recordar que los aportes de la cultura maya a los sistemas de notación, por ejemplo, como los números, fueron importantísimos, ya que datan sus conocimientos de grandes trabajos en la matemática y la astronomía. Para también aquel entonces lo que estaba sucediendo en Europa tenía que ver mucho con la separación de los imperios, del Imperio Romano de Oriente y del de Occidente. El Imperio Romano de Oriente, con sede en Bizancio, desarrolló después la religión islámica. Es aquí, en esta tradición del islamismo, en donde se desarrolla un sistema de escritura particular de la región árabe y que denominaron ellos el Yasm. Aquí, a mitad de la Edad Media, vamos a encontrar otro gran aporte para nuestro sistema de escritura. Resulta que el emperador Carlomagno, que era quien en aquel entonces gobernaba gran parte del territorio europeo, mandó hacer un tipo de letra para estandarizar todos los estilos caligráficos que existían en el imperio, y el encargado de hacer esto fue el monje Alcuino de York. Alcuino de York y su equipo de escribanos fueron quienes desarrollaron la primera versión de las letras minúsculas. En el año 850, en Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, vamos a encontrar también la creación de un nuevo sistema de escritura que todavía se utiliza para el ruso, para el eslavo y otras lenguas de ese tipo, que es el alfabeto cirílico, creado originalmente por el monje San Cirilo. En el año 1040, en la región de China, otro personaje cobra gran importancia para nosotros, y este es Bi Sheng. Bi Sheng fue el primero en desarrollar los tipos móviles, que son bloques metálicos en los cuales hay una letra o un signo grabado y que nos permiten crear palabras o mensajes para poderlos reproducir e imprimir de forma más rápida. Esta fue el antecedente directo de los tipos móviles de Gutenberg. Para el año 1150 ya se empiezan a establecer las primeras fábricas de papel en Europa. El papel, como ya comentamos anteriormente, que procede de China, hace su recorrido a través de Medio Oriente y llega a España. Es en España en donde encontraremos esta primera fábrica de papel. Este material en aquel entonces era muy rugoso, era duro y era difícil de obtener. Nada que ver con el papel que utilizamos hoy en día. Durante este periodo también se van a desarrollar estilos de escritura muy diferentes según las regiones. Más o menos vamos a encontrar que en la región de Francia y Alemania el estilo que se desarrolla de letra gótica es más apretado, y esto nos da una textura visual, de ahí su nombre, que es el estilo de letra gótica texture. Y mientras tanto, en el área latina, digamos, en España y en Italia, se desarrolla otro estilo de escritura mucho más amplio y redondo, que recibe el nombre de rotunda. Para aquel entonces, en nuestro territorio, en México, la civilización que gobernaba eran los aztecas o mexicas, y ellos fueron quienes a partir de entonces nos legaron los famosos códices, en donde están explicadas todas sus creencias y cosmogonía. Estos códices utilizan elementos pictográficos que refieren al lenguaje.
Y aquí encontramos una situación muy curiosa. En el sur de América había otra civilización importante que eran los incas, sin embargo ellos no desarrollaron un sistema de escritura escrito, sino un sistema de escritura basado en nudos. Este sistema se llamó quipus. 1456 es una fecha muy importante para el área del diseño, ya que fue en este año cuando Johannes Gutenberg termina de imprimir la famosa Biblia de 42 líneas. Gutenberg retoma el sistema de tipos móviles chino y lo mejora, creando con esto pues el inicio de los sistemas de impresión tipográfica. Para la impresión de la Biblia de 42 líneas, Gutenberg utilizó la letra gótica porque era la que estaba de moda. Y otra situación importante que debemos considerar es que además de ser el primer libro impreso, fue el primer libro escrito en una lengua que no era el latín. La imprenta de Gutenberg viajó y se popularizó muy rápido por toda Europa, y en el sur de Europa, en Italia concretamente, encontramos a dos personajes que son Aldo Manusio y Francesco Grifo, quienes establecieron la famosa imprenta Aldina en Venecia. Ellos fueron los creadores de la letra cursiva o itálica con la intención de ahorrar espacio, y Aldo Manusio editó también muchos de los principales libros del Renacimiento, como lo de los poetas Dante Alighieri y Francesco Petrarca. Para 1535, ya obviamente en el periodo después de la conquista de Hernán Cortés, de la conquista de México, vamos a encontrar que llega a nuestro territorio la primera imprenta, la primera máquina de impresión, y también no solo a México, sino a toda América. Juan Pablos, o Giovanni Paoli, que era su nombre en italiano, fue el encargado de establecer esta imprenta y también el primero en trabajar con materiales para lenguas indígenas como el otomí y el náhuatl. En 1541 vamos a ver un avance significativo en los sistemas de impresión y en el tipo de letra, y llega a nosotros con Claude Garamond. Claude Garamond cambia el estilo de la letra llamándola griega, y la letra griega, que es un antecedente, bueno, que nosotros vamos a retomar, después se convertirá en letra latina, va a ser tan importante que el estilo de letra que él creó, la Garamond, aún la seguimos utilizando. Es también en el año 1550 en donde se empieza a desarrollar un estilo caligráfico, es decir, de escritura manual, muy interesante y muy característico de la cultura árabe, que es la escritura zoomórfica, que quiere decir que tiene forma de animal. Los materiales para realizar la caligrafía árabe son muy diversos y es una tradición que perdura hasta nuestros días. En el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, se empieza a dar la revolución industrial en el norte de Europa, en Inglaterra concretamente, y es aquí en donde vemos surgir la industria tipográfica ya con fines comerciales. Uno de sus primeros exponentes fue William Caslon, el cual estableció un linaje tipográfico que perduró por 4 generaciones. Esto quiere decir que su trabajo fue muy importante a lo largo de al menos 3 siglos. Un poco después, también en Inglaterra, hubo otro personaje que aportó grandes cosas para nuestra área. Él fue John Baskerville. Su alfabeto todavía se utiliza y es sinónimo de elegancia. En Italia, mientras tanto, podemos encontrar un trabajo muy interesante en cuanto al cambio de formas de la letra, y esto lo vemos con Giambattista Bodoni. Su letra es muy popular y aún la empleamos. En el año de 1790 se va a dar un invento importante para todas las artes gráficas en general, que es la creación de la litografía. La litografía es un sistema de impresión que por primera vez permite la reproducción de colores. Otra situación importante que aparece en el siglo XIX es el surgimiento de letras sin patines. Esto quiere decir sin adornos, con líneas más rectas, y uno de sus precursores fue el bisnieto de William Caslon IV.
Para finales del siglo XIX, la revolución industrial da como resultado algunos movimientos artísticos de contracorriente, y uno de estos fue el movimiento de Arts and Crafts, liderado en Inglaterra por William Morris. Él regresa a los sistemas de impresión artesanales y manuales e imprime hermosísimos libros. Para aquel entonces en México estábamos viviendo un periodo de transición en donde la gente se sentía inconforme con el gobierno, y justamente por esta razón los artistas nacionales toman esta idea de ir a contracorriente y de apoyar los movimientos sociales, y vemos el surgimiento de la gráfica popular. Obviamente uno de sus grandes exponentes será José Guadalupe Posada. Para finales del siglo XIX se da otro invento importante, que es la máquina del linotipo. El linotipo permite por primera vez hacer periódicos diarios, ya que en vez de hacer bloques de metal de letras de forma individual, los hacía de renglones. Con esto pues viene a darse un cambio importante en la industria editorial. También a finales del siglo XIX en Francia surge un movimiento estético que se denominó Art Nouveau, y este estilo es importante ya que se ve reflejado mucho en el arte comercial, llamémosles pósters, empaques o comunicación en general. Así es que durante este periodo vemos letras muy adornadas y exuberantes. Para principios del siglo XX encontramos un hecho trascendental para nuestra formación como diseñadores. En el año de 1919, en lo que hoy es Weimar, el arquitecto Walter Gropius funda la primera escuela dedicada a la enseñanza del diseño en todo el mundo, la famosa Bauhaus. Y con esto vamos a ver cómo surge el diseño gráfico como carrera. En el año de 1923, un tipógrafo muy joven, Stanley Morrison, va a crear un tipo de letra que aún es muy popular y emblemático, que es el tipo de letra Times New Roman. Fue creado originalmente para el periódico Times de Londres, pero ahora es uno de los más usados en todo el mundo. En 1925, gente que estudió en la escuela Bauhaus empieza a desarrollar su propio estilo tipográfico, tomando sobre todo los principios funcionalistas. Y aquí vemos tipos de letra que son mucho más limpios, que son mucho más rectos, pero que cuidan mucho también su composición y su contraste. Para el año de 1927 encontramos el surgimiento de dos grandes tipógrafos con tipos de letra muy específicos. El primero de ellos es la Gill Sans, creada por Eric Gill en Inglaterra, y también el surgimiento de la letra futura de Paul Renner. En ese periodo, ya después de la Revolución Mexicana, y aquí en el país, lo que vemos es cómo las letras se transforman a un nivel mucho más urbano y vernáculo, es decir, la gente empieza a tomar las letras y a traducirlas en algo mucho más estético y congruente con su cultura, y es aquí donde aparece este movimiento que es el de los rotulistas. En el año 1947 y después de la Segunda Guerra Mundial, vemos que por fin se termina la primera computadora del mundo. Esta computadora era enorme y recibió el nombre de ENIAC. Con esto llegamos al inicio de la era digital del diseño y la tipografía. En 1948, el tipógrafo Hermann Saft va a empezar el diseño de sus tipos de letra más emblemáticos, los cuales son Óptima y Palatino. Él diseñó a lo largo de su vida muchísimos tipos de letra y vimos su trabajo mucho en el arte comercial, sobre todo. Para mediados de siglo, y gracias al surgimiento del estilo internacional, Max Miedinger y otras personas van a diseñar el tipo de letra más amado y odiado del mundo, que es la letra helvética. Es la más utilizada para marcas y para comunicaciones en general.
En 1953, Adrian Frutiger empieza a trabajar en su famoso alfabeto Univers. Univers fue la primera letra en tener más de 50 pesos diferentes con todas sus variantes. Y además, su letra Frutiger es la que ahora se utiliza para la señalización en todos los aeropuertos del mundo. Para los años 60, la tipografía ya no se reproducía en bloques de metal, con tipos móviles, ni en linotipos, sino que aparece un nuevo sistema que se llamaba la fotocomposición, que lo que hace es descomponer las imágenes para poder reproducirlas de una forma más fidedigna. A principios de los años 70 vamos a ver el surgimiento de los movimientos psicodélicos, los cuales se van a caracterizar por tipos de letra mucho más visuales, gráficas y también más complejas. En el año de 1984 va a darse una situación muy importante para el mundo de la tecnología, que es la comercialización de la primera computadora personal, el Apple Macintosh I. Esto nos concierne ya que esta computadora permite por primera vez a diseñadores poder dibujar y estructurar letras que antes no existían. Así es que vamos a encontrar mucha experimentación en los años posteriores. Es así como en los años 80 encontramos que diseñadores como Susanna Lichko o Rudy van der Lans van a trabajar con estilos mucho menos estructurados y más complejos, como son el deconstructivismo y el diseño por computadora. En su revista Emigre y también en otras revistas como The Face vamos a encontrar ejemplos muy claros de este estilo. Para los años 90 se logra establecer ya con mucha mayor estabilidad el estilo deconstructivista, sobre todo con diseñadores como David Carson y Neville Brody. Aquí la característica de la letra es su rotura o su ruptura también con modelos estéticos tradicionales. Y no es sino hasta el año de 1994 que, gracias también a la tecnología que llega a nuestro país, aquí en México los diseñadores pueden empezar a experimentar y a trabajar con tipos de letra propios. Esto es importante ya que además de tener y reflejar la idiosincrasia, tienen una calidad que es reconocida a nivel internacional. Para la década del 2000 lo que vamos a encontrar es una diversidad muy amplia de estilos de letra, de construcciones de letra, y nos damos cuenta que cualquier cosa se puede utilizar para hacer letras y se puede mezclar para el lenguaje. Y ya en nuestros días, iniciado el siglo XXI, vamos a darnos cuenta que las posibilidades se nos abren, así es que los tipógrafos van a empezar a explorar con nuevas cosas, con nuevos materiales y con nuevos símbolos y estructuras comunicativas. Bien, pues esto sería todo por hoy, les agradezco su atención, muchas gracias.